Hola, aquí estamos abriendo toda la Biblia, ¿sí? La tenemos abierta hace varios días en el primer libro de Samuel. El pastor Carlos Maraira ha dicho que Samuel, este libro especialmente, es uno de los que más subrayados tiene y lo que es, ha sido un libro preferido en su vida. Y realmente estoy convencida por esta lectura que estamos haciendo, en este caso particularmente sobre el primer rey y el rey Saúl, y estamos viendo tantas cosas, el desarrollo de la historia, el desarrollo del plan de Dios y las actitudes de los hombres con toda crudeza, realismo, crudeza, y vamos a encontrar todavía más detalles de esos que hubiera. A veces uno puede decir, pero ¿por qué tuvo que quedar esto en la palabra de Dios? Sin embargo, sabemos que el Espíritu Santo es el que ha inspirado la Biblia, inspirado a los hombres que la escribieron, los que la compilaron y los que marcaron todas las cosas que fueron pasando. Pero hablemos menos en teoría y vamos habíamos dejado en el capítulo 22, donde encontramos a David ya víctima de Saúl, escapando, huyendo de lugar en lugar. No vamos a tener mapas porque algunos son lugares muy específicos que en los mapas que hemos encontrado no aparecen, pero es muy fuerte toda esta cosa de irse de un lado, del otro. Habíamos leído en el capítulo 22 que cuando David había pedido al rey de Moab que pudieran llevar allí a sus padres, estaba David, sabiéndose perseguido, estaba protegiendo a su familia, ¿sí? Son pequeños rasgos que por ahí es un medio versículo y sin embargo estamos buscando y notando para entender todo lo que pasaba en cada uno de los protagonistas de esta historia. Y después, desde el versículo 6, ¿es 8? No, 6, lo vemos a Saúl, ¿sí? A quien le van avisando dónde está David, que se había escapado, con esos hombres, ¿no? Con esos hombres que ninguno eran guerreros victoriosos, eran hombres que estaban en crisis en sus vidas, sin una situación estable, pero que se habían sentido identificados con ese joven guerrero que estaba siendo perseguido por el rey. Ya lo leímos, pero en el versículo 7 me di cuenta al releerlo hoy la forma en que Saúl dice que estaba con la lanza en la mano, lo rodeaban todos sus oficiales y les dijo: pongan atención, hombres de Benjamín. Era la gente de su tribu, los oficiales. ¿También ustedes creen que el hijo de Isaí les va a dar tierras y viñedos y que a todos los va a nombrar jefes de 1000 y de 100 soldados? Ahora veo por qué todos ustedes conspiran contra mí. ¿Y por qué nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí? Nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instiga a uno de mis súbditos a que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Se lo damos a un psicólogo esto y va a hacer un estudio. Él ya suponía que iba a ser, que el hijo de Isaí iba a tener un futuro sucediéndolo. Suponía que iba a ser un rey poderoso que les iba a ofrecer, ¿no?, viñas, viñedos, y que los iba a nombrar. Le estaba dando a David un lugar que era el lugar de su temor, y él usa la palabra de que David lo estaba acechando a él, ¿sí? De manera que sí, estamos aquí estamos siguiendo, porque este es el comienzo de cada vez mayores persecuciones, de
de Saúl a David y de David huyendo, ¿sí? Quizás varios otros de los capítulos podían haber sido persecuciones, pero en este está, quizás por esto, ¿no? Por esto que empezamos a leer del estado anímico, psicológico y espiritual, ¿sí? ¿A dónde se cae? ¿A dónde se cae cuando una persona se aleja de la voluntad de Dios, se aleja de tener a Dios como su Dios, confiar en Él y así actuar? Bueno, después que dijo todo esto, Saúl, apareció el buchón, ¿sí? ¿Cómo era que no me acuerdo ahora cómo se dice? Usamos más esa palabra. Aquel que estuvo cuando David le preguntó al sacerdote, le pidió de comer y le dio la espada y todo, fue y se lo contó. Entonces seguimos por el 11, porque habíamos leído hasta el 10. Entonces el rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech y a todos sus parientes que eran sacerdotes en Nob. A ese lugar es donde había ido David a pedir ayuda, ¿sí? De manera que en ese estado espiritual que tenía Saúl, mandó llamar al sacerdote y a todos sus parientes. Le dijo, cuando llegaron le dijo, escucha, hijo de Ahitob, diga mi señor, respondió Ahimelech, ¿por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí? Reclamó Saúl. Le diste comida y una espada. También consultaste a Dios por él para que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Tremenda la manera que mostraba el temor de su corazón, la inseguridad. Estaba hablando por un soldadito que había ido con esa noticia, ¿sí? Y eso lo había cubierto y de seguridad en que estaba diciendo la verdad. Ahimelech le respondió al rey, ¿quién entre todos los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David? Le hace recordar que es su yerno, jefe de la Guardia Real y respetado en el palacio. ¿Es acaso esta la primera vez que consulto a Dios por él? Claro que no. No debiera el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia, pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada. He aquí un absoluto inocente, inocente delante de ese rey enloquecido y despiadado. Te llegó la hora, Ahimelech, replicó el rey, y no solo a ti, sino a toda tu familia. De inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban, maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaba huyendo y sin embargo no me lo dijeron. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Así que el rey le ordenó a Doeg. Doeg era este soldadito que había ido a contarle a David. Pues mátalos tú. Entonces Doeg, el edomita, que habíamos dicho que ni siquiera era de Israel, se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de lino, la vestimenta de los sacerdotes. Luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, y hasta los bueyes, asnos y ovejas. Espantoso relato de esos que, como decía antes, uno dice, ¿por qué aparece en la Biblia algo tan sangriento, tan monstruoso? Sin embargo, vivimos en tiempos así, ¿no? Desde que siguen habiendo matanzas monstruosas y falta absoluta de estar cerca de la verdad, de la humanidad. Pero termina el capítulo con algo positivo. Sin embargo, un hijo de Ahimelech llamado Abiatar logró escapar y huyó hasta encontrarse con David. Cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David le respondió,
Y desde aquel día, cuando vi a Doeg en Nob era donde estaba el sacerdote, sabía yo que él avisaría a Saúl: yo tengo la culpa de que hayan muerto todos tus parientes, pero no tengas miedo, quédate conmigo, que aquí estarás a salvo. Quien quiera matarte tendrá que matarme también a mí. De manera que el capítulo 22 de Primera de Samuel termina con algo positivo, alguien que era leal y alguien que en vez de esconderse había ido a buscar a David, o sea que se había puesto en el camino de los que estaban siendo perseguidos. Abiatar, este sacerdote, va a tener un lugar muy importante con David después. Capítulo 23. Los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor: ¿debo ir a luchar contra los filisteos? David estaba escapando, David estaba con peligro de muerte y sin embargo su corazón estaba con defender a su pueblo, ¿sí? Y como recordamos, los filisteos en la parte occidental, cercanos al mar, siempre estaban tratando de golpear al pueblo de Israel. Y en este caso dice, saqueando los graneros. Cuando David se enteró, consultó al Señor y el Señor le dijo: ve, lucha contra los filisteos y libera a Keilah. Pero los soldados le dijeron a David: si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Keilah para atacar al ejército filisteo? Miedo de David, miedo de la gente. Dijo que los soldados, ¿no? Pero nosotros sabíamos que eran esos hombres, 400 que vimos en un capítulo anterior, que eran los desarrapados de la vida, que sintieron afinidad con ese David que le estaba pasando lo mismo que a ellos por razones distintas. Volvió a consultar al Señor y él le respondió: ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Esto no lo podemos leer así como si sigue otro cuadro de esta historia. En la aflicción de David, acababa de enterarse, posiblemente en momentos cercanos, de que había sido matado por esa delación toda una familia de sacerdotes y todo un pueblo. Él estaba en las manos de Dios, dispuesto a luchar si Dios lo mandaba, con la certeza. Por eso le preguntó 2 veces. Y a veces hay que preguntarle al Señor cuando uno tiene alguna duda para que el Señor confirme. Y en la palabra dice, el Señor confirma. Así que David y sus hombres, acá no dice más soldados, o sea, acá dice sus hombres, fueron allí y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. Ahora bien, cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a Keilah para refugiarse con David, se llevó consigo el efod. Un pequeño detalle: el Abiatar, que recién había perdido a su papá, a su familia y a su pueblo, se llevó el efod porque era sacerdote y quería seguir sirviendo de la misma manera. Creo que es lo único que dice así de él en este momento. Pero después dice, Saúl persigue a David. Cuando le contaron a Saúl, que David había ido a Keilah, exclamó: Dios me lo ha entregado. David se ha metido en una ciudad con puertas y cerrojos y no tiene escapatoria. Entonces convocó a todo su ejército para ir a combatir a David y a sus hombres y sitiar la ciudad de Keilah. David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción, por lo tanto, le ordenó a Abiatar que llevara el efod. Tomó a su sacerdote cercano. Luego David oró: oh Señor Dios de Israel, yo, tu siervo, sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Keilah para destruirla. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá, según me han dicho?
Yo te ruego, Señor, Dios de Israel, que tú me lo hagas saber. Era un pedido muy importante, muy grande. Sí, vendrá, le respondió el Señor. David volvió a preguntarle, ¿nos entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor le contestó, sí, los entregarán. El Señor no le estaba dando claridad de los hechos, sino les estaba diciendo cuál era el propósito, en este caso de los filisteos enemigos. Entonces David y sus hombres, que eran como 600, ¿se acuerdan que eran 400 hace poco? Ya eran 600, se fueron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Salvación directamente traída por el Señor. Los malos y los buenos se iban avisando, ¿no? Sigamos esta historia de malos y buenos, porque acá es claro, pero Dios estaba protegiendo a aquellos que estaban sufriendo injustamente, ¿sí? Anduvieron de un lugar a otro. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido, decidió suspender la campaña. Así que también Saúl era saqueado en sus motivaciones que eran perversas, ¿no? David se estableció en los refugios del desierto, en los áridos cerros de Sif. Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregó en sus manos. Un tema con las traducciones. David se estableció en los refugios del desierto, ¿sí? Suponemos de los refugios que eran cuevas, ¿sí? Busqué en Reina Valera, que es la traducción más antigua y más literal también, y la forma en que dice refugios es los lugares fuertes. Pero claro, mucho no se entiende en qué sentido, pero bueno, ahora lo llamamos a esos refugios. Estando David en Ores, en el desierto de Sif, estaba cada vez más al sur. Filisteo estaba al sur, con respecto, por ejemplo, al mar de Galilea, que es lo que tenemos más, que era la provincia más antigua, ¿no es cierto?, en tiempos de Jesús. Estando David en Ores, en el desierto de Sif, se enteró de que Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo. Acá aparece un refresco en esta historia tan tremenda. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. No tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor, después de lo cual Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores. Pacto delante del Señor. Eso estaba marcando toda esta historia y estaba marcando las vidas de David en primer lugar, que seguía hecho. Realmente no sé si él tenía en su mente en ese momento que podía llegar a ser rey de Israel, por la situación tan atrapante que tenía sobre su cabeza. Sin embargo, venía, hasta lo confirmaba Saúl y lo confirmaba Jonatán. Los habitantes de Sif fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl, otros delatores, ¿no sabe su majestad que David se ha escondido en nuestro territorio? Está en el monte de Jaquilá, en los refugios de Ores, al sur del desierto. Cuando su majestad tenga bien venir, entregaremos a David en sus manos. ¿Qué querría esta gente de Saúl, no? Que el Señor los bendiga por tenerme tanta consideración, respondió Saúl. Vayan y averigüen bien por dónde anda y quién lo ha visto, pues me han dicho que es muy astuto. Infórmense bien de todos los lugares donde se esconde y tráiganme datos precisos. Entonces yo iré con ustedes y si es verdad que está en esa región, buscaré entre todos los clanes de Judá. Tenía mucha inseguridad, ¿no es cierto? Pero quería que los otros le averigüen. Los de Sif se despidieron de Saúl y volvieron a su tierra. Mientras tanto,
David y sus hombres se encontraban en el desierto de Mahón, en el Arabá, al sur del desierto. Acá, segura, el desierto de Negev era el más, o sea que estaban mucho más al sur, seguía huyendo. Cuando le avisaron a David, otros que avisaban, que Saúl y sus hombres venían en su búsqueda, bajó al peñasco del desierto de Mahón. Al enterarse de esto, Saúl dirigió la persecución a ese lugar. De manera que la cuestión era tremenda, ¿eh? Saúl avanzaba por un costado del monte, mientras que David y sus hombres iban por el otro, apresurándose para escapar. Más angustiante no podía ser esto, ¿eh? Por un lado del monte y los otros por el otro lado. Pero cada vez que aparece un conector pero es tan importante para darnos cuenta que algo va a dar vuelta al relato. Pero Saúl y sus hombres lo tenían rodeado. Ya estaban a punto de atraparlo, cuando un mensajero llegó y le dijo a Saúl: «Apresúrese, su majestad, que los filisteos están saqueando el país». Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió para enfrentarse con los filisteos. Pero por eso aquel sitio se llama Sela Hamaelekot. Luego David se fue de allí para establecerse en los refugios de Engadi. Capítulo 24. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Ahí no había tecnología, pero eran los hombres los que iban de un lugar al otro para dar las informaciones, lo cual hacían muy, muy impresionante este relato. Valoro este relato, la manera que quien lo unió de todas las informaciones y lo escribió, hizo un relato maravilloso para poder entender. Casi sentimos la vibración de los temores, de la seguridad en Dios, pero a la vez el tener que estar escapando. Entonces Saúl tomó 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel. Ahí ya no estaba solo con los benjaminitas, de todo Israel. Y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. Muchos saben que esta es la real traducción, ¿sí? En Reina Valera dice para cubrirse los pies, que es lo que decía literalmente en hebreo, decía para cubrirse los pies. Pero eso era una frase de una figura del lenguaje que se llama eufemismo, que es una manera literal para no decir algo muy humano, ¿no? La verdadera traducción, para que la entendamos hoy, era para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, una escena de película. Y estos le dijeron: «En verdad, hoy se cumple la promesa que le hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca». David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres: «Que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor». De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando: «¡Majestad, majestad!». Saúl miró hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo. Acá hay que parar y acá hay que pensar lo que significa y lo que debió haber pasado en la mente. Acá nos habla del corazón de David, ¿no? En su mente, en sus sentimientos. Esa actitud de postrarse en tierra era tan fuerte, ¿no? Tan de humildad,
de humillación. Y ¿saben lo que creo? Que él no tenía miedo. Estaba tan seguro de un propósito de Dios en su vida que aún habiendo llegado a ponerse a un tiro de las manos del odio, de la venganza de Saúl, él no tenía miedo. Escuchemos lo que dijo. ¿Por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo, en esta cueva, el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté ese pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos. Qué fuerte era esa palabra, ¿eh? Que el Señor juzgue entre nosotros dos. Y que el Señor me vengue de usted. El Señor, porque mi mano no se alzará contra usted. Como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad. Por eso mi mano jamás se alzará contra usted. Ahí David tomaba posición del lado de los buenos, de los que sufren injusticia. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Miren la manera de él de presentarse delante del ungido del Señor, como él lo reconocía. Perro muerto, pulga. Que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos. Que examine mi causa y me defienda y me libre de usted. Porque todo este dicho está dicho con mucha valentía. Cuando David terminó de hablar, Saúl le preguntó, David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz se echó a llorar. Has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey y de que consolidarás el reino de Israel. Júrame entonces por el Señor que no exterminarás mi descendencia ni borrarás el nombre de mi familia. Un psicólogo acá también, ¿no? ¿Era verdad lo que decía? Dice que lloró, que se echó a llorar. ¿Es verdad lo que...? No lo sé. David se lo juró, y así lo hizo David luego, y luego Saúl volvió a su palacio, y David y sus hombres subieron al refugio. Y terminamos el capítulo 25, y ya nos falta muy poco para terminar este libro extraordinario, ¿sí? Nos quedamos pensando, esta es palabra para meditar las actitudes, la grandeza, la miseria, todas las cosas que pueden atacar a una persona que realmente Dios le ha entregado tan grande posibilidad para su vida y la había arruinado y la seguía arruinando más porque estaba en los brazos del odio y ya sabemos quién es el que mueve el odio, con el odio a los seres humanos. Muy bien, seguiremos luego que vienen pasajes más, viene uno muy interesante ahora en el capítulo 25 y después otros sucesos dentro de estas persecuciones.
Que Dios los bendiga y que la palabra del Señor actúe en lo que necesitamos cada uno de nosotros. Será hasta mañana.